Bien, buenas noches. Bienvenido a tu programa, Mi Vaga Opinión. Dios le bendiga. Aquí estamos otra vez, muchachos. Amén, así es. Una vez más, aquí estamos. Y vamos a continuar donde quedamos el último programa. Hoy estaremos hablando de la obediencia. Sabemos, recapitulando, ¿no es verdad?, que estábamos hablando de la autoridad espiritual y terrenal. Entonces, esta noche hablaremos de la obediencia. La obediencia, así es. Eso es una continuidad. Los temas que estaremos tratando tienen su continuidad hasta darle su fin. Entonces, Tony, ¿qué es qué es la desobediencia? O la Bueno, obediencia, bien sea. Obediencia. La obediencia, ¿verdad? Es como, primero existe el mandato divino, ¿verdad? Es un cumplimiento al mandato divino. Y está también lo que es una orden, acatar una orden. Y también la misma obediencia tiene tres contextos que se puede aplicar también. Se puede aplicar en los contextos religiosos, ¿verdad? También el contexto de jerárquico, de jerarquía en el ejército. También está en el contexto familiar, ¿verdad? La obediencia también en la educación en sí, que es una palabra que se deriva del latín, que dice que se llama obediencia, del verbo obediere, perdón, que significa obedecer. Enfrentamiento, oposición, y audiere, escuchar. Muy bien. En esta noche, la cita que tenemos como base, lo que es lo bíblico, estaremos hablando en Primera de Samuel, capítulo 15. Ahí donde estaremos afianzados y tomaremos como un punto de partida. Y vamos a iniciar, Fausto, en el versículo 1 hasta el 3. Vamos a hacerlo por parte, Moreno, Tony. Sí, yo creo que sí, es bastante intenso, pero mayormente los que son cristianos han escuchado mucho esta historia, pero los que no lo son, la pueden leer en su casa, consigue una Biblia. Ahora hay mucha Biblia, tanto electrónica como así. Podemos ir y leer y completar lo que estamos hablando. Amén. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora, pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Versículo 3. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata hombres, mujeres, niños y aun los de pecho. Mata vaca, ovejas, camellos y asnos. O sea, lo que veo, Moreno, que la orden es dura. Es dura, una orden que es difícil, ¿no? ¿Verdad? Pero hablando de obediencia y de autoridad, la semana pasada es terrible. Sí, porque estamos oyendo una orden de parte de Dios. O sea, Dios usa al hombre y da la orden de que acabe con todo. Y todo es todo. Yo pienso que, ¿qué pasa en nosotros los seres humanos? Que se ve muy común es que muchas veces queremos ser más buenos que Dios, más misericordiosos que Dios. Y sí, la orden que Dios le da es acabar con todo. Cuando dice todo, está diciendo con esto que no deje rastro, no deje descendencia, no deje señal, no deje nada que se hable de esa persona. Vemos realmente que el Señor le dio una instrucción, ¿verdad? Una instrucción muy específica a Saúl. Pero a veces queremos sofisticar o aliviar lo que Dios ha dicho para que la gente lo asimile. Lo que Dios dijo, lo dijo. Eso es así. Y uno no tiene que ponerle ni más ni menos. O sea, si Dios te da la orden, a nosotros lo que nos cuesta es obedecer. Es lo que nos cuesta. Como hablábamos de militares y de seguir reglas, el obedecer tiene que ver mucho con eso. Mi hermano Fausto, que es de carrera militar, yo que fui policía, sabemos que era sí señor, no señor, a órdenes que uno a veces no quería cumplir. Y eso es así. Pero había que obedecer.
Entonces, el caso de ustedes va más suave que nosotros, que no pasamos por esa área de la milicia Ya. y saben lo que es cumplir orden. Y lo grande de Orden esto, de mando. De mando. Que no tiene que ver si el hombre es grande, si es pequeño, si es feo, si es bonito, solamente acatar la orden que está dando. Entonces, miramos que a Saúl, Dios usa a Samuel y le da una orden con respecto. Y mire, hay un versículo. ¿Por qué Dios, Fausto? Me gustaría que tú leas, o Tony por ahí cualquiera, el libro de Éxodo, el capítulo 17, porque ahí es donde viene, de ahí donde viene la orden que Dios le da a Samuel para que hable con Saúl. Porque, es decir, que no se queda simplemente en mirar por qué la orden. ¿Por qué Dios? Porque Dios la cogió con Amalek. Porque Dios lo odiaba. No, Dios no lo odiaba. Lo contrario, Dios ama a su pueblo. Y todo, hágame esto con cuidado, lo que estoy diciendo. Todo lo que se opone al pueblo de Dios, Dios lo quitará. Así es. Óigame, lo que estoy así diciendo. es. Todo lo que está, y más en este tiempo. Este tiempo hay una orden mundial. Escuchaba que hay esa orden mundial, hay un grupo de personas millonarios donde se juntan en una mesa a discutir su vaga opinión, como se llama el programa, pero agendando cosas para hacerle daño al mundo que Dios ha creado y van a tener su consecuencia. Sí. Así como se sientan para determinar muchas gentes en desobediencia a dar vida, que es lo que Dios lo ha llamado, van a tener su recompensa. Éxodo 17, eso lo estamos mirando, 14, 16, donde viene el por qué Dios le da una orden a Saúl a través de Samuel. A ver, lo puede leer. 14 al 16. Sí. Muy bien. Okay. Ahí dice, y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré de todo la memoria de Amalek debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Oye, ¿dónde viene ya? ¿Dónde estamos hablando? ¿De dónde que sale la palabra de Dios a través de Samuel? Es decir, lo poquito que quedara de Amalek, lo poquito que quedara, la orden fue a Saúl, borra lo que queda. Ya Dios había determinado el futuro de ellos y uno como ser humano debe acatar lo que Dios le ha dicho que haga. Así es, Amalek confrontaba a Dios y Dios lo desechó. Cuando Dios desechó, olvídate, tú no puedes ser ni más bueno ni más malo que Dios. Debe acatar lo que Dios ha hecho. Aún Jesús tuvo que someterse a obediencia de Dios, Exacto. siendo Jesús. Cuando Jesús lloraba, cuando oraba ahí en el monte, le decía que si era posible que quitara esa copa de él. Así es. Y Dios, siendo Jesús su hijo y le dolía, le dijo, no hay forma. No hay manera. Entonces Jesús le contesta a Dios, que no se haga mi voluntad, sino la tuya, Señor. Se metió Entonces, obediencia. ahí hay obediencia de parte. Entonces, lo que yo veo ahí, que el problema con Amalek era directamente con Dios. O sea, no era un problema simplemente con el pueblo de Israel. Era un problema con Dios. Sigue Fausto leyendo, a ver, ¿qué sigue, qué pasa? No, seguimos en 1 Samuel. 1 Samuel capítulo 15. A ver, ¿qué sigue diciendo el Señor? Podemos leer hasta el 9. Saúl pues convocó al pueblo y le pasó revista a Telaín, 200,000 a pie y 10,000 hombres de Judá. Y veniendo Saúl a la ciudad de Amalek, puso emboscada en el valle y dijo Saúl a los ceneos, idos apartados y salid de entre los de Amalek, para que no os destruya, juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel. Cuando subían de Egipto y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalek. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Chur, que está en el oriente de Egipto, y tomó vivo a Aga, rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl
y el pueblo perdonaron a Aga y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor de los animales engordados, de los carneros y de todos los buenos, y no lo quisieron destruir. Mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Ahí está. Es fácil, ¿no? ¿Verdad? Antes, cuando se peleaba, la gente cogía botines de guerras. Pero ¿qué pasa? Dios le dijo a ellos no coger nada. Fue Nada, específico. nada. Que Una no fue que- instrucción específica. No fue que no me dijo, Sí. que yo estoy adivinando. No, Dios les dio Esa instrucción una instrucción específica. específica a Le ellos. dijo incluso, destruye todo. Todo es todo. No te apiades de él, le dijo incluso. El Señor le dijo. Entonces, ellos desecharon los viles de fácil, ¿verdad? Ay, qué bueno, lo que no sirve. Eso, mayormente, siempre converso con los que trabajan alrededor mío, que trabajamos juntos, que predicamos la palabra, de cómo mucha gente nada más quiere lo bueno. Así es. No, porque ese malo lo saca. No vuelva más a la iglesia, porque ya estoy harto tuyo. Y perdonen la expresión. O ese niño, sácalo porque no se comporta. Siempre quieren lo bueno, cuando Jesús vino a lo contrario. Y entonces ahí se muestra cómo la persona, por estar confortable, quieren lo mejor. Exacto. Aun cuando Dios te manda a pelear o a no estar cómodo. O sea, lo que vemos que de una vez la orden de Dios fue desacatada. O sea, no se hizo lo que Dios mandó. Ahí es donde entra la compasión humana, la cual queremos poner por encima de Dios. O sea, el fallo muchas veces nosotros como seres humanos es que pensamos que Dios está equivocado y nosotros estamos correctos. O sea, queremos corregir a Dios. Porque cuando usted sacata una orden es porque usted no está de acuerdo. Y si no está de acuerdo es porque entiende que el otro está equivocado y usted está bien. Entonces, lo que yo entiendo ahí, que Saúl entendía que Dios estaba equivocado, que la posición de Dios no era correcta y que había que corregir la posición de Dios, que había que hacer algunos arreglos a lo que Dios había dicho. Cuando Dios dice, la palabra de Dios, nosotros tenemos que hacerle arreglo. Lamentablemente, la palabra de Dios para uno es una espada de doble filo, para otro es un martillo, para otro es un cincel. Es de muchas maneras la palabra de Dios. Funciona en las diferentes vidas. Entonces, si queremos nosotros, la Biblia es claro, si queremos ser amigos de Dios, tenemos que ser amigos del mundo. Amén. Y es una palabra que suena duro y suena pesada. Pero, ¿qué pasa? Porque los intereses que son de Dios no son los intereses que son del mundo. Así es. ¿Y en qué mente estaba Saúl? Bueno. Incluso dejó vivo al rey. Hasta el rey lo dejó vivo. Cuando se le ordenó. Que destruyera todo. Mayormente en nuestras casas, a veces estamos viviendo unos tiempos difíciles en este tiempo, porque todo el mundo está opinando de todo y quieren enseñarte cómo tú debes criar a tus hijos o cómo tú pones reglas en tu Así es. casa. No le hables así, o no le diga esto, no le diga aquello, no le diga aquello. No, yo soy la cabeza de mi hogar. Y yo bajo los estatutos de Dios la voy a regir como Dios quiere, no como la gente quiere que yo la lleve. No, que tú le hablas a tu hija de esa forma. No, si viene de parte de Dios está bien. Así es. Porque hay gente que son desobedientes, viven su vida en desastre. Pero quieren que tú y tu entorno de familia también vivan lo mismo. Así es. No, para que no te pase lo que le está pasando a este rey ahora mismo, debemos obedecer a Dios. Mire, en esta cita bíblica, en esta historia, hay palabras que para mí son duras y chocantes, que yo digo, Dios, líbrame que Dios me diga ese tipo de palabras. Por ejemplo, en el versículo 11, Fausto, ¿qué dice el versículo 11? Hay una palabra como dura, siento duro esa palabra. Me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apresuró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Oye, me pesa. Se apesadumbró. Ahí O sea, hay me pesa haber descrédito puesto. y de todo. Entonces, eso es como cuando usted usted recomienda a alguien en un trabajo. No sé si usted le ha pasado en un momento Todo el determinado. tiempo le Si pasa. usted ha recomendado a un amigo, un familiar, en un trabajo, y ese amigo o familiar
no cumplió, que hizo cosas que usted no pensaba, o pudiéramos decir que sacó una, ¿qué palabra? Sacó una maña que uno no la conocía, Sí. o esa faceta. Nosotros como dominicanos decimos, yo no conocía esa No faceta conocía de la faceta de fulana esta persona, o de fulano. exactamente. Entonces me pesa, un me pesar. siento arrepentido, no sé. Un dolor también dolor. puede ser. Así. Pero a veces también te cambian de un trabajo y después dicen, wow, me pesó cambiarte. Qué pesar, me equivoqué. Me equivoqué. Wow. Entonces, ahí le está pasando lo mismo a él. Y dice, wow, qué cosa. Se ha vuelto, dice, en pos de mí. O sea que Sí, está que- contrario. Está contra Dios. Está contra. Wow, y tú es que choca con la piedra, ¿qué pasa? Se rompe. Sí. Jesús es la piedra, mi hermano, Ajá. Dios es la Sí. piedra. Por eso usted oye personas, y yo digo, no quiero usar la palabra que uso. Yo oigo unas personas disparatosas hablando en los medios, que usted cree que saben de la Biblia, y usted lo oye hablando de Biblia y hablando contra Dios y diciendo que Dios es justo en aquello, no es justo en el otro. Y uno dice, ¿por quién es este? ¿Quién es este? No sé, palabra, no quiero usar palabra que uno dominicanamente la usa, pero ¿quién es este para decir que Dios está haciéndolo bien o lo está haciendo mal? Ahorita hablábamos fuera de cámara acerca de cosas y entre otras. Una vez yo fui a una actividad cristiana y el que iba a predicar era una persona del medio. No por ser yo, pero me chocó. Porque sabemos que, ok, tú te arrepientes, pero quizás no para Dios, pero para la gente debe haber una continuidad en lo que Claro, tú haces claro. para la gente poder creer en ti. Tú no puedes arrepentirte hoy y ya mañana te hago un púlpito como pastor, o porque tú hables bien, o porque tengas dinero. Yo voy a hacer mi iglesia para yo ser mi propio pastor. Si tú no tienes el llamado de Dios para hacerlo. Entonces eso me chocó un poco, pero luego lo veo en el medio a ese mismo tipo. Le voy a decir tipo porque hablando barbaridades y hablando cosas que no es de un cristiano, yo dije, wow, pero ¿cómo es que nosotros a veces caemos en eso como líderes? Porque una gente sea famosa, llevarlo a un púlpito, enseñarle a gente que quizás tienen más obediencia que esa misma persona, porque ellos nada más tienen dinero y que hablan bien y que son del medio. Tú sabes que el evangelio, hay que algo que la gente debe entender. Nosotros como creyentes entendemos, pero los que no son creyentes no entienden que el evangelio no es para que hable bonito, ni para que tenga buena apariencia, ni para que tenga... Es para todo, claro, es para todo. Claro. Pero cuando yo digo no es, escúcheme, voy a echar hacia atrás. Es para todo. Pero que muchas veces queremos tener en el frente el que habla bien, el que se expresa bien, el que tiene buena presencia, buena presentación. Pero eso no es para eso, es para todo. Ahora, el llamado tiene que ser personas que tengan un llamado para ejercerlo y para estar en el frente. Y ahí Saúl, en el versículo 13, Fausto. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo, bendito sea tú de Jehová. Yo he cumplido la palabra de Jehová. Ay, qué Todavía. Él creía Sigue Saúl que había- errado. que había cumplido. O sea Él que había él, cumplido la palabra. Él cree que había cumplido. la orden, el mandato, la instrucción específica Específica. de parte del Señor. Porque podemos ver que la instrucción de Dios más fuerte fue en la terminación de todo. Así es. Mm. Dios le da una instrucción. Lo voy a Los niños, terminar todo. las mujeres, los hombres. Teta, todo el mundo, no deja a todos. nadie. Y él no lo hace, entonces es contradictorio. Quizás Saúl cayó en la humanidad de nosotros, o en el sentimentalismo o en el emocionalismo, no sé qué palabra utilizar, que en el caso del evangelio, o no el caso del evangelio, el caso del ser humano, para no marcar que sea solamente el evangelio, la orden de Dios está por encima de nuestros sentimientos. O sea, lo Sí, que Dios así dice es. está por encima de lo que Principio. yo siento, lo que yo creo. Hay cosas que en la Biblia uno dice, pero me choca. Entiendo que no, como que es duro. Pero está bien, me choca, pero que yo no estoy Yo para soy corregir la Dios. Biblia. Yo no estoy Dios, para corregir a Dios Dios. no va a hacer una Biblia para cada persona. Dios hizo una Biblia para todos. Para todos. Hay una palabra para todos que es la misma. Si la Sí ley es. dominicana fuera una ley para cada dominicano, fuera un caos total. Un caos. estuviera. Entonces, vayamos a la ley dominicana. Si para el caso de AME, el caso que es donde más tenemos problemas, el caso de lo que es, ¿cómo se llama? El transporte o el tránsito. Si hubiera una ley
para cada dominicano, para cada sentimiento de un dominicano, que yo diga, no, yo creo que debería ser así, que debería ser aquello, si fuera un caos total. Así es, así Exactamente. ¿Sabes? Si hubiera un Dios para cada persona, hay un Dios para todo, y hay una ley para todo, la cual es para grandes, pequeños, para todo. Entonces, Saúl se fue por el sentimiento, y al caer el sentimiento, lo que hizo fue que chocó contra Dios, y se puso contra el Señor. Así es. La esposa de un hermano tío mío me decía que tiene un hermano que es doctor y es capitán del ejército, qué sé yo. Y ella dice que le dio vergüenza porque un ame lo estaba mandando para él, siguió, el ame le cayó atrás y después lo quería comer. Y yo le dije que esas son cosas del tiempo pasado, que ahora mismo es lo que puede morir fácil si sigue practicando esas cosas. Primero, las leyes son para todos. Claro. La investidura no te da, ¿cómo se dice? Inmunidad para hacer cosas que van en contra de las leyes. Así es lo primero. El orgullo, le dije, dile a él que su orgullo lo reprime un poco para que no le pase cosas grandes, porque ahora mismo la tensión está difícil, porque los agentes quieren hacer su trabajo, pero la gente está grabando claro. y la cosa está difícil. Debemos obedecer siempre. Mire, en el versículo 17, Fausto, ¿qué dice? Cuando Dios le está hablando a Samuel, a Saúl, la condición de él antes de ser rey, se lo recuerda. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazle guerra hasta que lo acabe. Entonces, ahí les recuerda. ¿Te recuerdas? ¿Tú sabes dónde saliste? ¿Dónde saliste? Yo pienso, Exacto. Uno dice, no me recuerde el pasado, pero eso tiene doble doble vertiente. Doble Tiene eso. vertiente, ajá. Cuando Doble. mayormente la gente dice que no le recuerda el pasado, hay dos pendientes. O son malagradecidos o no quiere porque lo confronta. Le va a decir, no, tú dijiste. Lo que decía mi hermano ahorita, fuera de cámara, de Fidel Castro, el dictador de Cuba, que todo el mundo casi lo conoce. Él empezó bien, empezó para el pueblo y dijo que cuando terminara lo que estaban haciendo en la revolución, iba a volver a ejercer su carrera, pero cuando se vio en el poder ya era otra cosa. La cosa cambia. Es difícil. Entonces, ¿qué es lo que Bastante. pasa? De esta confrontación que Dios le hace a Samuel, él le dice a través a Saúl, a través del profeta Samuel, le recuerda de dónde venía, quién tú eras. ¿De dónde Tú te eras nadie, saqué? tú te dejabas dirigir, ¿De te dónde te dejabas dirigí? guiar. ¿Qué te cambió? Recuerda que la orden fue acabar con todo. De Fausto leyó ahí, la orden era acabar con todo. Por completo. Entonces hay una parte de la historia que habla de que como que él quiso justificarse y dijo que los animales era para sacrificarlo a Dios. Y hay un versículo ahí que dice que Jehová se Mejor. goza más Con la obediencia. con la obediencia que Con la Los grosura sacrificios. con la grosura de los sacrificios. Que es o sea, que el holocausto. Pero piense usted, los sacrificios que se presentan a Dios tienen que ser santos, puros y sin mancha. sin mancha. Por ejemplo, cuando uno va a Romanos capítulo 12, dice, ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. que es vuestro culto racional. Es decir, está hablando que cómo debemos presentar nuestro cuerpo delante del Señor. Los sacrificios humanos delante de Dios no pueden tener defecto. Y cómo Saúl pretende llevarle al Señor sacrificio de cosas que están maldecidas. Ya está maldecido. Ya Dios lo reprobó. Ya Dios, Exacto. exactamente. Ya yo lo reprobado. Ya Dios lo reprobó. Entonces tú me lo vas a sacrificar. ¿Cómo Como yo yo no puedo- lo quiero, no son gratos a mi presencia. ¿Cómo yo puedo sacrificar para Dios lo que Dios desaprobó? Exacto. Es como que tú lleves una cena a alguien que ya la desaprobó. Así mismo es. Cuando Jesús muere, Pedro no la lo niega. Pero Jesús ya le había dicho, tú me vas a negar, porque tu amor es terrenal. Pero cuando ya Jesús resucita, ya Pedro renovado, ¿no verdad? En Hechos 5, versículo 29, le están diciendo a Pedro y a los que andaban con él, le hemos dicho que no prediquen este evangelio, que lo vamos a meter preso, que le vamos a dar galletas, que lo vamos a castigar. Pero la contesta de Pedro le dijo, aquí en el 29, respondiendo Pedro y los apóstoles le dijeron, es necesario obedecer a quién, A Dios. antes que a los hombres. Me es necesario obedecer a Amén. Dios. Y ahí fue
que Saúl no llegó a No entender llegó. eso, que le era necesario Se quedó corto. primeramente obedecer Obedecer. a Dios, lo que Dios te dijo a través del profeta. Amén. Tú sabes Así que es. lo que Dios demanda pareciera que es difícil, y lo es. Obedecer. Ujú. Porque es difícil, porque lo que Dios, por ejemplo, cuando usted llega a un trabajo donde todo el mundo está robando, el que llega ahí también hay que entrar lo mismo, a buscársela. Yo vine aquí en búsqueda, En búsqueda. pero como un hombre temeroso de Dios, yo no podía buscar, no podía ir en búsqueda. O sea, Así lo que es. Dios me está demandando a mí cada mes, tú tienes que ser diferente a lo que ya están. El sistema dominicano, el sistema mundial, es un sistema enviciado, un sistema que está corrompido. Pero yo como cristiano tengo que marcar la diferencia. Yo no puedo entrarme al sistema corrompido también corromperlo y corromperme en el sistema. Entonces, ¿cuál es mi obediencia? El sistema está corrompido, pero yo no me puedo corromper. Ujú. Así es. Yo tengo que marcar la diferencia. Yo no puedo entrar en esos bonos. No puedo recibir sobornos de los que están ahí sobornando. Entonces, ahí donde fue que Saúl, como primer mandatario, que tenía toda la autoridad para hacer como quisiera. Y otra cosa, que Saúl era el más grande que había en Israel en ese tiempo, recuerden. Sí. Que dice la Biblia, Más alto de estatura. Era un el tipo más alto que había. Dice también la palabra que él consintió en la voz del pueblo. O sea que le puso atención a la voz del pueblo más que a la voz de Dios. Pero que eso eran excusas de él. Es igual que lo que hizo Adán. Cuando Dios confronta a Adán, ¿qué Adán le dijo? A la mujer. La mujer que me La diste. mujer. Cuando tú desobedeces, tú siempre vas a querer justificar Una la excusa. cosa mala que hiciste en cosas. No, arrepiéntete. Buscar a alguien. Pide arrepentimiento. Él nunca se ha arrepentido. Él entiende que la desobediencia de él está bien lo que hizo. Simplemente lo hice bien, traje la cosa El buena. pueblo me llevó a Era hacer- para Dios. A ver, Esto es para Dios lo que yo estoy haciendo. Hay gente que están haciendo cosas para Dios que Dios no lo ha mandado a hacer. ¿Entiendes? Y pienso- por eso tienen problemas. Yo creo que Saúl era un populista, un término que no se usaba antes, pero un populista. Y es pena que, no quiero usar palabras que debiera usarlas, que son reales, pero no las abusé todos de medio porque podrían crucificar a uno. Pero Saúl pareciera, wow, no me malinterprete lo que voy a decir, pareciera que Saúl gobernaba por las redes, era. En ese tiempo. En ese tiempo. Claro, porque Fuera en este tiempo, dijéramos, Saúl está gobernando por las redes. Por las redes. La mayoría de la gente Por dice, eso. no lo sacrifique, no mate al pueblo, trae la comida que hace falta. Todo lo que está ahí, bueno, tráelo. Y lo que no sirve, bótalo. O sea, como que la mayoría, lo que la mayoría diga, Sí, y no me es. malinterpreten cuando digo la palabra, Sí. cuando yo digo gobernando por las redes. Sí. Pero eso es lo que yo estoy diciendo. Porque también a Pedro, cuando lo fueron a apresar en el templo, porque está hablando de Jesús, ellos fueron por abajito porque el pueblo podía apedrearlo a ellos. O sea, aún siendo líder, el pueblo le podía entrar a pedrada. O sea, Exacto. lo agarraron por abajito y lo llevaron Ajá. calladitos aquí en Hechos, cuando lo apresaron. Bueno, el tiempo está Después, pasando. Esto está tremendo. interesante, brother. Hay que dar una Bastante. continuidad, una segunda Sí, parte, sí. porque el Y- tiempo está pasando y no hemos concluido el tema. Y Sí. el tema está, yo creo, jugoso. Está bueno, Eso está es bueno. bastante. Porque la obediencia, la obediencia envuelve Es- todo en el ser humano. El que no obedece va a vivir una vida no muy buena. Dice que el obedecer, el prestar atención es El prestar- mejor que los sacrificios. Yo creo Así que en es. una segunda audición estaremos complementando, terminando lo que es el tema de la desobediencia de Saúl, que porque hay mucha tela por qué cortar. donde cortar. Bastante. Así es. Eso en el pasado y en la actualidad. En la actualidad. Porque podemos ver muchos ejemplos en la Biblia y en lo que es el ámbito social de la diferencia de obedecer y no obedecer. Eso será otro tema para el Una futuro, próxima, sí, una una próxima próxima. entrega del programa. Hablar ya de qué es las consecuencias Ah, que nos trae el obedecer y no obedecer. el O sea, lo que le desobedecer. decimos, manténgase siempre en expectativa para cada semana